Vamos a pasar ya a nuestro siguiente tema. Tenemos a Marisol Méndez, ya forma parte de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una organización muy importante en el espectro de los derechos humanos en este país, y que participó en una reciente audiencia que hubo en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar el tema del asilo y la crisis migratoria que se vive en México. Así es que le doy la bienvenida a Marisol. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Momentum. Muy buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por atendernos y por estos minutos de retraso. Vamos a aprovechar el tiempo, Marisol. ¿Qué fue lo que sucedió en esta semana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que estuvo en una audiencias con organizaciones civiles y otras personas en México? Cuéntanos un poco de qué fue lo que ocurrió, Marisol. Pues dentro de este periodo de sesiones se realizó una audiencia sobre movilidad humana en la región, en la que se abordó la migración desde México, Estados Unidos y Centroamérica, y hubo una participación muy rica porque hubo muchas organizaciones de derechos humanos, comités de familias y víctimas de políticas migratorias de los diferentes países. La audiencia se realizó con la sociedad civil y se desarrolló en 3 bloques. Primero se expuso la parte de Estados Unidos, sus políticas migratorias, después la política migratoria en México y la parte de Centroamérica también fue abordada por representantes de Guatemala y Honduras. Entonces participaron varias organizaciones y se denunciaron pues las políticas migratorias que se implementan de manera coordinada y en violación a los derechos humanos por parte de Estados Unidos, México y Centroamérica. Perdón, Marisol, tenía el micrófono apagado. ¿Qué temas fueron los que se plantearon allí por parte de las organizaciones de la sociedad civil y la comisión, las personas que atendieron esta audiencia? También, ¿qué temas fueron los que les interesaban, Marisol? Si nos cuentas un poco. Sí, pues nosotros desde la Fundación para la Justicia colocamos un tema que tiene que ver con las graves violaciones contra personas migrantes, con la falta de acceso a la justicia y con la impunidad. En México se han cometido en la última década varias masacres, podemos enunciar la de 72 migrantes, la de fosas clandestinas y la de Camargo en Tamaulipas, la de Cadereyta en Nuevo León, y son masacres que siguen en la impunidad, donde las personas migrantes no han podido acceder a la verdad y la justicia. Y esto es un grave mensaje para la sociedad, pero también para los perpetradores, porque el mensaje que se manda es de que se pueden seguir cometiendo ese tipo de actos y que no va a haber ninguna consecuencia para los perpetradores. Para nosotros esto es una señal de alarma, porque incluso este año pues, se cometió la masacre de Camargo. Entonces, eso significa que no hay políticas preventivas para evitar este tipo de graves violaciones, como ejecuciones, masacres, desapariciones de personas migrantes en territorio mexicano, y urgimos al gobierno a que instale una política para prevenir, para investigar y sancionar estos casos graves. Eso fue por un lado lo que se planteó por parte de la Fundación, y otras organizaciones también plantearon la crisis migratoria que se está viviendo en la región, lo cual las comisionadas calificaron como una emergencia humanitaria. O sea, el nivel de desatención por parte de los gobiernos de la región ha llevado a esto a un nivel de crisis, debido a que las familias tienen que emigrar a otros países en busca de, pues, de una vida mejor, de mejores condiciones de vida para ellos y su familia, y pues se abordaron por una parte también la necesidad de abordar las causas de la migración, que pueden ser pues la pobreza en los países de origen, pero también la violencia en esos países. Las comisionadas destacaron justamente pues que es necesario el abordaje de la cuestión de la migración, tanto en países como de origen, tránsito y destino. Y en México, pues lo que vemos es una política de colaboración con las políticas de Estados Unidos, quienes están implementando deportaciones masivas, no solo hacia México, en la frontera norte, sino en la frontera sur de México. Lo que estamos viendo son deportaciones directamente de Estados Unidos a la frontera sur mexicana, y donde México, a su vez, los deporta hacia Guatemala sin ninguna evaluación de análisis de necesidades, sin ninguna evaluación de riesgos de las personas, lo cual hace que se violen varios principios de derecho internacional, como el principio de no devolución, el derecho a la solicitud de asilo,
Estos principios que son reconocidos internacionalmente están siendo violados por Estados Unidos y por México al colaborar en estas políticas de deportaciones masivas de personas sin analizar las circunstancias en las que se encuentran, sin verificar que se trata de mujeres y de niños que pueden encontrarse en riesgo y que son devueltos a veces en condiciones pues de mucho mayor riesgo porque son deportadas en la noche. Nosotros queremos que con una intención de que pueda haber una menor vigilancia y monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, pero que a su vez coloca a estas personas pues en situaciones en donde pueden ser víctimas de la delincuencia organizada y que hay familias, mujeres y niños sin que esto se esté tomando en cuenta por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno mexicano. Efectivamente, porque el gobierno de Joe Biden ha aplicado una estrategia, Marisol, que no se había visto en otras administraciones en Estados Unidos, que es el contratar aerolíneas para llevar directamente desde Texas, por ejemplo, aviones, enviarlos llenos de personas migrantes que, ojo, eran en su mayoría solicitantes de asilo humanitario en ese país. Se trasladan directamente hacia la frontera sur de México, aterrizan en Tapachula o Villahermosa, y de ahí el Instituto Nacional de Migración completa el trabajo, como bien mencionabas, Marisol. En cuanto bajan estas personas, mujeres, niños, adolescentes, hombres, son subidos a un autobús y se los llevan directamente a lugares como el Ceibo, por ejemplo, o Talismán, ya en la frontera con Guatemala, y simplemente los bajan y les dicen caminen para allá, y ya se acabó, sin atender siquiera la condición de solicitantes de asilo en Estados Unidos y en la violación abierta a la posibilidad de que estas personas puedan inclusive pedir la protección del Estado mexicano. ¿Esto fue denunciado en esta audiencia, Marisol, por parte de la Fundación? Sí, sí, todas las organizaciones que participamos en la audiencia hicimos eco en esta situación. En solo 3 meses, de agosto a octubre, se documentaron cerca de 100 vuelos de Estados Unidos hacia la frontera sur de México y se hizo énfasis en el riesgo que se está colocando a estas personas, pero también en la violación a los derechos que están cometiendo de manera sistemática, porque son devoluciones pues sistemáticas, ¿no? O sea, no se analiza la situación particular de cada persona, que efectivamente son solicitantes de asilo, y también se denunció otra cuestión por parte de México, que fueron las propias detenciones que México está realizando, además de colaborar con las deportaciones de Estados Unidos, en territorio mexicano está reforzando o endureciendo sus políticas migratorias para igualmente deportar a las personas sin permitirles llegar a Estados Unidos. Algo que también se denunció fue justamente esta nueva política implementada por México, donde se restringe el derecho a la circulación, un derecho que está en la Constitución Política Mexicana, pero se restringe debido a que las empresas de autobuses solicitan documentos migratorios para que las personas puedan comprar un boleto de viaje, lo cual va en contra de la Constitución. Entonces estamos viendo que las detenciones en México también son sistemáticas para deportar y evitar que las personas puedan llegar a Estados Unidos. Entonces son varias políticas mexicanas. También denunciamos el aumento de la militarización como una forma de control migratorio, donde la Guardia Nacional está interviniendo en las detenciones de personas migrantes y que esto tiene un efecto inhibitorio para las personas de poder ingresar a México, pero también un efecto intimidatorio hacia la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos que se dedican a la defensa de personas migrantes. El hecho de que intervengan cuerpos militares en las labores de contención migratoria no nada más es un mensaje intimidatorio para las personas, sino que también se pone la situación de que puede haber mayores violaciones a derechos humanos, porque los cuerpos militares no están entrenados para estas tareas. Y deja tú que es obvio que no están entrenados para estas tareas, que no sabemos de dónde provienen o cuál era la asignación previa que tenían estos militares asignados a, por ejemplo, la frontera sur. Y tenemos el caso de un ciudadano de Guatemala, pues que fue asesinado, no hay otra forma de definirlo, por un soldado mexicano que le disparó a la camioneta donde viajaba esta persona con otros ciudadanos guatemaltecos, y este joven murió. No está claro si el soldado que estaba asignado a ese puesto de vigilancia militar, que además no sé, era un puesto que entendemos no era nuevo, no había
no era, vamos, tenía tiempo que se estableciera ahí una vigilancia específica de militares. No sabemos si este militar tendría alguna especie de estrés de guerra, por ejemplo, que viniera de una zona como el norte, el noreste, noroeste del país, donde pues que una camioneta haga un movimiento extraño implica una agresión y que haya reaccionado de esa manera. Ese es solamente un dato, por ejemplo. El otro, Marisol, que hay un despliegue inédito de personal militarizado. Hablamos de un promedio de entre 28.500 personas que cada mes se asignan al plan de migración y desarrollo de las fronteras norte y sur y que han establecido un cerco no solamente en el sur, sino en el norte, que es lo que me parece muy preocupante y la pregunta que te quiero hacer, Marisol. No sé si se abordó este tema en esta audiencia, el cerco militar que se ha establecido en la frontera norte. Uno pensaría, bueno, para vigilar que no entren drogas, no, es para que la gente no pueda salir, para que no pueda cruzar a Estados Unidos. ¿Esta parte se abordó en la audiencia, Marisol? Se mencionó la problemática del aumento de la militarización, sí, pero fíjate que justamente ese en sí mismo es un tema que nos preocupa bastante y justamente en el anterior periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se abordó en otra audiencia donde específicamente ese fue el motivo de la sesión, ¿no? Justamente debido a la gravedad que esto implica para los derechos humanos de la población migrante. Se abordó justamente en una sesión previa. En esta no se dejó de mencionar también como un factor que eleva el riesgo de las personas migrantes junto con todos los demás. Lo que nosotros vemos es justamente una política migratoria mexicana, pues que está colaborando con Estados Unidos y atendiendo a las peticiones y los intereses de Estados Unidos, y pues que estamos sirviendo de colaboradores para frenar la migración y para regresar a las personas migrantes a sus países de origen. Lo que vemos es eso, una política mexicana de colaboración, y pues nosotros lo que quisiéramos es que el gobierno mexicano defendiera a todas las personas migrantes sin importar su nacionalidad, así como defienden a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pues que asimismo se defienda a los migrantes que provienen de otros países, porque todos tenemos derechos, los mismos derechos, los derechos humanos son universales y no importa la nacionalidad de cada uno, todos tenemos derecho a la protección, al derecho a solicitar asilo, a que no seamos devueltos a nuestro país de origen si estamos en algún riesgo. Entonces, lo que quisiéramos es que hubiera una política más congruente, una política migratoria congruente por parte del gobierno mexicano y que la Cancillería no establezca estos acuerdos de colaboración con Estados Unidos, como el programa Quédate en México, en donde pues México colabora justamente para realizar estas deportaciones. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que México diera un giro a la política migratoria y que atendiera las recomendaciones de los organismos internacionales en este sentido. Sabemos que tienes un compromiso ya casi en unos minutos, Marisol. Nada más dos preguntas rápido, si me lo permites. El Estado, las representantes del Estado ante esta audiencia, el Estado mexicano, afirmaron que se atiende el problema de la migración, pues, pero sobre todo del asilo, desde un enfoque integral. No sé a qué se refiere exactamente, cuál fue la valoración que hubo en esa audiencia y qué es lo que sigue. Se escuchó a las organizaciones civiles, se escuchó también al Estado mexicano por parte de la Comisión. ¿Cuáles son los pasos a seguir en todo este proceso, Marisol? Bueno, lo que destacamos también es una falta de coordinación entre las instituciones, porque por un lado la Comar tiene un discurso y por el otro el Instituto Nacional de Migración tiene otro, entonces hay falta de coordinación también en eso. Pero lo que sigue es justamente, pues, nosotros planteamos una serie de peticiones a la Comisión Interamericana que tiene que ver con el establecimiento de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que ya ha hecho la Comisión en otras audiencias y en otros informes, para que pueda haber un monitoreo del cumplimiento del Estado mexicano de estas recomendaciones que ya se han hecho. Entonces, lo que pedimos fue básicamente eso, y que también se exhorte al gobierno mexicano a cesar con estas políticas migratorias, violatorias de derechos humanos, a cesar en su colaboración con Estados Unidos y pues a cumplir los estándares internacionales en la materia. Lo que seguiría es eso, pues que nosotros como sociedad civil vamos a seguir monitoreando la situación
vamos a seguir denunciando y haciendo públicas cuáles son las violaciones a derechos humanos, y los organismos internacionales van a seguir también visibilizando esto. Próximamente la Comisión Interamericana emitirá un informe sobre la situación migratoria de la región, México, Estados Unidos y Centroamérica, y pues justamente nosotros invitamos a que se provea de información a la Comisión Interamericana sobre todo este tipo de violaciones que se están detectando para que puedan ser retomadas y visibilizadas por este organismo internacional, y que a su vez México pues deba cumplir con los exhortos que haga la Comisión Interamericana. Pues muy bien, Marisol Méndez, coordinadora de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias por esta participación en Momentum, por estos datos que son muy relevantes sobre esta audiencia que hubo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si me lo permite, seguimos en comunicación porque el tema va a seguir. El tema sigue y está muy vigente, y por las expectativas, lo que se ve, la expectativa es que se puede inclusive recrudecer. Marisol, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, por visibilizar el tema, y pues aquí quedamos para lo que sigue. Claro que sí, estamos muy pendientes. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Hasta luego, Marisol.